¿Qué tal? Excelente día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este módulo 3 del Diplomado en Enfermería en Insuficiencia Cardíaca. Me presento, soy licenciado en Enfermería Jesús González López, coordinador de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca en Salvando Latidos, aquí en Guadalajara, Jalisco, en este hermoso país de México. Y es un honor para mí estar con ustedes, pudiendo compartir estos conocimientos, pudiendo dar un poco de nosotros para ustedes y que nos apoyen en el día a día a impulsar la enfermería en insuficiencia cardíaca. Lo que vamos a ver el día de hoy es este rol de enfermería en la insuficiencia cardíaca como tal. Vamos a ver por qué el enfermero, enfermera, es tan importante en el trato al paciente con insuficiencia cardíaca. Me atrevería a decir que enfermería es uno de los principales pilares en el trato, atención y diagnóstico de la insuficiencia cardíaca per se. Sin más rollo, vamos a seguir con la plática. Y primero, pues vamos a tocar algo que ya han visto en módulos pasados, ya les han explicado, pero de todos modos hay que ser muy puntuales en términos de qué es la insuficiencia cardíaca como tal, ¿va? Recuerden que la insuficiencia cardíaca es este síndrome que viene acompañado de signos y síntomas y se va a presentar de una alteración funcional o estructural que afecta la capacidad del llenado o contracción del corazón. Cabe señalar que esto no es una entidad, sino el común denominador de la afección de las fallas cardiovasculares, pero que también se pueden presentar alteraciones estructurales severas. Me explico. En resumidas cuentas, la insuficiencia cardíaca es esta condición en la que el corazón pierde su capacidad de bombear sangre de manera adecuada al resto del cuerpo, ¿va? Puede haber ocasiones en las que sí va a haber un cambio estructural, anatómico y fisiológico que va a afectar la misma patología, pero en otras ocasiones únicamente puede ser algo de manera súbita o crónica. Así que más o menos quedémonos con esta idea de qué es la insuficiencia cardíaca para partir de esto. Un poquito más hablando sobre la epidemiología que existe a nivel nacional e internacional, pues miren, la hipertensión, la diabetes mellitus y la obesidad entran en los factores principales para poder desarrollar insuficiencia cardíaca. Se estima que a nivel global 60 millones de personas padecen alguna patología cardiovascular, en este caso insuficiencia cardíaca. Aquí en nuestro país, en México, la prevalencia no hay un registro como tal, pero se estima que sea del 2 al 4% de la población nacional. Por estadística, 10 de cada 1000 personas arriba de los 65 años pueden presentar insuficiencia cardíaca y un gasto donde ya se tiene mayor noción que es en la Unión Americana es aproximadamente de 30.000 millones de dólares anuales únicamente para tratar enfermedades cardiovasculares. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una mortalidad del 50%, que esto puede ser un volado al azar, después del diagnóstico. ¿Por qué? Por falta de apego al tratamiento, por la misma evolución natural de la insuficiencia cardíaca, entre otras cosas. Pero no nomás en Estados Unidos, también en la Unión Europea se estima que la prevalencia en insuficiencia cardíaca es aproximadamente del 2% de la población mundial. Si bien 2% no se escucha tan catastrófico cuando lo ponemos sobre 100, pues ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Ese 2% es el equivalente a 60 millones de personas que sufren de insuficiencia cardíaca. Pero hablando de las principales funciones que tiene el personal de enfermería ante la insuficiencia cardíaca, la principal de ellas es la evaluación al paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar a este paciente? Pues siguiendo estos sencillos pasos que de sencillos no tienen nada, pero cuando los vamos trabajando en el día a día, nos damos una noción de cómo podemos tratar al paciente con insuficiencia cardíaca. Y lo primero que nada es el monitoreo de los signos vitales. Vamos a hablar sobre una telemetría completa, que se los explico más adelante. Vamos a valorar estos signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca con la escala de clasificación de la New York Heart Association o la escala NIHA, ¿va? Y vamos a aplicar estos cuestionarios sobre la calidad de vida en el paciente que se los voy a mostrar más adelante, cómo se aplican y cómo lo podemos traducir al día a día en la consulta por enfermería en insuficiencia cardíaca.
Primero, hay que tener en cuenta qué es la telemetría completa, qué parámetros yo como enfermero voy a revisar de mi paciente para que me dé una noción de si está estable, si está inestable o si tenemos algún dato de descompensación temprana. Pues la telemetría completa compete desde el electrocardiograma, la somatometría, que incluye peso, talla, índice de masa corporal y muy importante, el perímetro abdominal. Constantes vitales como la tensión arterial, la oximetría y la temperatura nos van a ayudar a tener una noción de la estabilidad o la inestabilidad de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. También añadiendo esta clasificación de la escala NYHA de la New York Heart Association, pues aquí más o menos tenemos un ejemplo de cómo podemos nosotros tener una evaluación de nuestro paciente. Recuerden que la enfermedad más la apreciación subjetiva, porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene signos y síntomas distintos, no hay que generalizar, pero podemos hacer la suma de estos tres factores para nosotros determinar su clase funcional, que es enfermedad, percepción subjetiva y la edad más las comorbilidades que ya tenga nuestro paciente con falla cardíaca. Y la escala funcional va desde el NIHA 1, que es este paciente que no tiene ninguna limitación, puede hacer actividad física sin problema alguno. Más o menos lo ponemos en ejemplo, un paciente que pueda caminar sin detenerse y sin presentar ningún síntoma, aproximadamente 1 kilómetro. Y de ahí para abajo vamos viendo cómo está la clase funcional. Un IJA 2 es esta limitación ligera, una actividad física habitual, pero que a final de cuentas el paciente ya se cansa, ya tiene falta de aire, ya tiene esta disnea y tiene que detenerse para reposar y volver a activar estos sistemas. El NIHA 3 es una limitación marcada, se traduce de la manera más sencilla. Estos signos y síntomas de descompensación, de falta de aire, de disnea, de fatiga, e inclusive de mareo, se traduce a actividades muy pequeñas, actividades de caminar de la habitación al sanitario o únicamente el caminar dentro de la casa causa estos síntomas. Y el cuarto, que es el peor de todos, que es la limitación completa. Quiere decir síntomas en reposo o con esfuerzos mínimos. Hay pacientes que presentan esta sintomatología únicamente al hablar. Es este paciente que duerme sentado, no puede ni siquiera pararse, tiene una edema importantísimo en miembros inferiores, pero que ya llega inclusive al abdomen, manos y pómulos de los ojos. Es este paciente el que nosotros malamente lo conocemos como el paciente encharcado, que aparte nos habla de una descompensación importantísima de la insuficiencia cardíaca. Y esto lo pueden ver en el día a día, en sus unidades, en sus hospitales, pueden ver que tienen pacientes que están desde el NIHA 1 hasta el NIHA 4 y más o menos nos vamos dando una idea de cómo podemos tratar a estos pacientes con base en su clasificación por la escala funcional. También hablando sobre los cuestionarios de calidad de vida, nosotros nos regimos, principalmente en la Clínica de Insuficiencia Cardíaca aquí en Salvando Latidos, por tres principales cuestionarios, que es el cuestionario de vida de Kansas City, el cuestionario de vida de Minnesota y el cuestionario PHQ-9, que se los explico. Primero, el Kansas City son preguntas que el paciente va a leer, se las vamos a entregar, son unas 2 hojas aproximadamente, páginas. El paciente va a leer y va a hacer un autochequeo de cómo se ha sentido a lo largo de estos últimos 2 semanas, estos últimos 15 días, con respecto a su insuficiencia cardíaca. Si ha sentido más limitación de hacer ciertas actividades de su día a día, si no ha tenido limitación alguna, o si el paciente ha notado algún deterioro. También el cuestionario de calidad de vida de Minnesota es básicamente lo mismo, pero con puntuaciones que nos van a dar una idea de cómo está el paciente. Son 21 preguntas de escala del 0 al 5 y viene dividido en dos, dimensión física y dimensión emocional. Aquí es donde nosotros podemos intervenir al estar cara a cara con el paciente y preguntarle cómo se ha sentido a lo largo del último mes con respecto a su insuficiencia cardíaca. Y cómo podemos interpretarlos también, porque a mí me puede dar una medición, pero si yo no sé cómo interpretarlos, pues esa medición, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo puedo actuar?
También tenemos el cuestionario PHQ-9, que este es más enfocado al ámbito emocional, ¿va? Y qué tan frecuente se presenta este desánimo o este malestar a lo largo de la semana. Dependiendo cómo vayamos viendo esta evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca, vamos a ver con quién del equipo multidisciplinario vamos a canalizar de manera prioritaria al paciente. Si con estos, primero vámonos al Kansas City. Si con este cuestionario me doy cuenta que el paciente tiene más limitaciones en el momento del cuestionario que semanas previa, quiere decir que se me está descompensando el paciente y él lo está percibiendo. Así que lo que tenemos que hacer es volver a reevaluar la clínica, ver esta telemetría y ver qué signo y síntomas se nos está saliendo de las manos. En el cuestionario PHQ-9 vemos, ok, este paciente tiene una puntuación que nos está llamando la atención para que lo canalicemos ya sea con psiquiatría y psicología y evitar que se deteriore y se deprima aún más. Porque recuerden que un paciente deprimido va a ser un paciente que va a tener muy poco apego al tratamiento farmacológico y a las indicaciones que le demos en el día a día. De ahí también las funciones principales de enfermería, volviendo a esto, es la planificación del mismo cuidado al paciente con insuficiencia cardíaca. Como les comenté, tenemos que dar planes de cuidado personalizados para cada paciente y trabajar de la mano en conjunto con el equipo multidisciplinario. Como tal, podríamos ponerlo como un círculo que compete al cardiólogo, al rehabilitador cardíaco, al electrofisiólogo, al psicólogo, a la nutrióloga y también al enfermero. Pero enfermería en insuficiencia cardíaca está a la par del médico en insuficiencia cardíaca. Entre los dos tenemos que desarrollar este plan de cuidado para cada paciente, si bien siguiendo guías que nos van guiando, valga la redundancia, de cómo tratar al paciente, pero evocados a cada necesidad de cada uno de nuestros pacientes. Y esto lo vamos a hacer conforme la marcha, conforme la experiencia y conforme las guías nos van diciendo en el día a día. Aquí es más o menos es lo que les digo de esta planificación del cuidado. Al final de cuentas, el centro de esta planificación es el equipo multidisciplinario, es el conjunto de todos. Vamos a tener este manejo individualizado. Vamos a mejorar la sobrevida del paciente dándole este seguimiento estrecho. Vamos a controlar estos signos y síntomas, pero el último que está por decir es de los más importantes y es el por qué nacen las clínicas de insuficiencia cardíaca, para prevenir los reingresos hospitalarios. Lo que menos queremos en insuficiencia cardíaca es que nuestro paciente pise el área de urgencias, nuestro paciente se ingrese porque es un paciente descompensado, no hicimos quizá bien nuestro trabajo o algo se lo salió de las manos que el paciente tuvo que llegar al área de urgencias y recuerden que cada recaída que tiene el paciente en la historia natural de la insuficiencia cardíaca nunca va a estar como estuvo al principio que se compensó. Siempre va a tener un declive y vamos a tener que llegar a tratamientos de falla cardíaca avanzada y eventualmente la muerte. Por eso lo que queremos es que se mantenga la mayor cantidad del tiempo en esta meseta y prevenir los reingresos hospitalarios. También en la implementación del cuidado, también tenemos que ver, principalmente en las clínicas de día, la administración de medicamentos como los son inotrópicos, diuréticos y el hierro carboximaltosa. También la educación al paciente y a su familia. Es importantísimo educar a los dos, hablar con los dos, porque quizá el cuidador primario sea el que tenga más apego al tratamiento y nos ayude con el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, inclusive hasta para negociar. Pero también hay que educar al paciente para que se empodere sobre su enfermedad, sobre su insuficiencia cardíaca y que nos ayude también a tratarla en el día a día. Y por último, y no menos importante, la promoción de cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio y muchos pacientes todavía son fumadores. Ya cada vez me atrevería a decir que está bajando un poquito más el consumo de nicotina, de vapeadores, de consumo de cigarros. Sin embargo, todavía en este 2024 es importante decirle a las personas y a los pacientes los estragos que hace el dejar de fumar, pero también los hábitos tóxicos, vamos a decirlo de esta manera, que nos van a llevar a un desenlace más catastrófico. Entonces, hay que dar esta promoción tanto al paciente como a su familia de cambios en el estilo de vida.
Si bien ese estilo de vida fue el que nos llevó como pacientes a debutar con insuficiencia cardíaca, lo que tenemos que hacer es cambiar ese chip. Si bien este fue el camino que nos dejó en la insuficiencia cardíaca, no tiene que ser el camino que nos va a definir cómo vamos a vivir de ahora en adelante. Hay que tener este cambio y hay que impulsar y promover al paciente para que haga estos grandes cambios. También en cuestión del equipo multidisciplinario, justo lo que les comentaba, la educación sobre la enfermedad, explicar al paciente que sepa en su totalidad por qué tuvo insuficiencia cardíaca y cuál va a ser el manejo tanto farmacológico como no farmacológico. También negociar sobre qué importante es que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento. Y el tratamiento no únicamente son las pastillas. El tratamiento es la rehabilitación cardíaca, el tratamiento es la educación psicológica, el tratamiento es la nutrición, el tratamiento es el día a día del paciente. Entonces hay que sentarnos a platicar con el paciente y que el paciente conozca en su totalidad qué es la insuficiencia cardíaca y cómo puedo controlarla. No puedo curarla, hay que ser muy enfáticos en eso, no puedo curar la insuficiencia cardíaca, pero yo como paciente puedo controlar mis signos y síntomas para evitar una descompensación y un deterioro. Hablando de la educación al paciente, en la clínica de insuficiencia cardíaca tenemos un programa virtual e híbrido en el cual damos clases a los pacientes sobre la insuficiencia cardíaca, justo para que el paciente se empodere de la misma. Y hablamos de todo, ¿eh? Esto es solo un ejemplo de los 8 temas que solemos dar una vez a la semana a los pacientes de la clínica. Y el paciente cada vez se va interesando más en la insuficiencia cardíaca, porque no es lo mismo decir, usted tiene insuficiencia cardíaca, es sumamente mortal y pues tómese estas pastillas. No, enfermería en falla cardíaca es importante para que el paciente diga, ok, tuve insuficiencia cardíaca, pero gracias al personal de enfermería, gracias a la labor de todo el equipo multidisciplinario, ahora conozco por qué tuve insuficiencia cardíaca, sé qué medicamentos me estoy tomando, sé que hay más estrategias para prevenir las descompensaciones y sé que no nomás me va a ver el cardiólogo y el enfermero, me va a ver el nutriólogo, me va a ver el psicólogo, me va a ver la clínica de rehabilitación cardíaca. Y por último, y no menos importante, también mi familia y su servidor conocemos qué hacer en caso de una emergencia. Tenemos nociones sobre la reanimación cardiopulmonar y qué hacer en caso de que pues, llegue esa estadística a mi casa o que yo presencie, me toque ver un paro cardíaco. También hay que enseñarles sobre cómo dar mínimo un BLS o un RCP de alta calidad, pero un RCP básico. El paciente se los agradecería bastante. Por eso les invito a que también tengan ese plus con sus pacientes. Y justo lo que estábamos hablando de manejo del estrés, ansiedad y todo esto relacionado con la insuficiencia cardíaca. Es importante tener estos grupos, si pueden integrar ustedes a los pacientes con insuficiencia cardíaca para que tengan estos testimonios. No es lo mismo que el paciente con falla cardíaca hable con el experto en falla cardíaca, como es el médico, es el enfermero, pero no, si el paciente con falla cardíaca habla con otro paciente con falla cardíaca y cuentan sus experiencias y sus vivencias, créanme que el paciente les va a agradecer mucho porque puede ver cómo estaba él al principio y se puede comparar con los demás e motivar también, ¿por qué no? Para que yo, si tengo insuficiencia cardíaca y llegué con un hija 4 y un paciente me está contando toda la experiencia y cómo vivió y cómo está en el día a día, cómo ya hace su calidad, ya tiene calidad de vida, ya hace su vida normal. Eso le va a ayudar también al paciente de nuevo ingreso a tener este apoyo emocional y motivación para seguir en el día a día en su manejo con insuficiencia cardíaca. El monitoreo de seguimiento, recuerden las revisiones periódicas, importante del seguimiento regular y control de los síntomas. ¿Y por qué no? Estamos en el 2024, tenemos infinidad de tecnologías que nos ayudan a manejar la insuficiencia cardíaca y a controlar la distancia. Aplicaciones, dispositivos para el monitoreo remoto y también explicarles al paciente cuál es el beneficio de este monitoreo continuo que nos va a ayudar también a evitar descompensaciones tempranas. Y si tenemos datos de descompensación temprana a actuar nosotros en la clínica del día. El uso de las tecnologías, este es un ejemplo también para que puedan ver cómo más o menos el paciente nos manda nuestras mediciones a la clínica de insuficiencia cardíaca y también cómo usa las aplicaciones que en el día a día ya se le ofrecen.
Para terminar, un pequeño caso clínico, vamos a hablar acerca de este masculino de 64 años de edad con insuficiencia cardíaca de fiebre reducida, tenemos ahí el 23%. Ya congestivo el paciente con una vena cava de 30 milímetros y a la telemetría, pues pequeño error ahí de edición que dice notable mejoría, es deterioro, perdón, y con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una tensión arterial de 95 sobre 60, oximetría de pulso de 92, 94 kilos de peso y un clase funcional 4. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Vamos a ingresar al paciente de la clínica de insuficiencia cardíaca, vamos a ver si está estable o inestable. Este paciente estaba estable, lo bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Catéter venoso heparinizado, administramos diurético endovenoso durante 3 días en la clínica de insuficiencia cardíaca. El paciente podía ir a su casa, regresaba al día siguiente, se ponía en la mañana, a mediodía el medicamento endovenoso, se regresaba a su casa y durante 3 días el paciente ahí lo estuvimos revisando con la telemetría. Volvimos a hablar con el familiar, cuidador primario y con el paciente para que evite estas descompensaciones y que se dé cuenta si hay un deterioro al mínimo detalle cómo actuar. Entonces, ese sí es el rol de enfermería importante. Somos maestros de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y posterior a esto, que el paciente ya le quitamos el catéter heparinizado y tuvo una mejoría, vamos a hacer seguimiento ambulatorio, este telemonitoreo para el control de signos y síntomas tempranos. Una vez que el paciente volvió a regresar a la consulta de seguimiento, 4 semanas después, pues el paciente revisó y vimos esto con el ultrasonido. Una vena cava de 16 milímetros que colapsaba perfecto, una frecuencia cardíaca ya dentro de metas de 65 latidos por minuto, una tensión arterial de 105 sobre 58, oximetría de pulso de 96% y vean ese peso, 86 kilogramos. Vean todo lo que bajó y únicamente era de agua, era de líquido. Por eso es importante las aplicaciones y el registro del día a día para evitar que llegue a este rango de casi 10 kilos de puro líquido y nosotros podamos actuar de manera inmediata. Y una clase funcional grado 2. El paciente ya tiene un buen apego al tratamiento farmacológico y tiene menos dudas que al principio. Como conclusiones, recuerden que la participación de enfermería es una pieza clave para la garantizar el apego al tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Y la buena práctica de enfermería va a mejorar los resultados de estos pacientes. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Me atrevo a decir que enfermería es una de las piezas más importantes en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, porque somos los que estamos más apegados a este paciente. Pongo una pequeña imagen de un congreso del año pasado en el cual estuvimos casi todos que ustedes ya les tocó ver en estas clases, Teniente Santos, Leonor, Mari y su servidor. Pues agradecido con todos ellos por seguir dando difusión a la insuficiencia cardíaca y me gustaría cerrar con esta pequeña frase que dice, solo podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy en este diplomado en insuficiencia cardíaca para enfermería y espero verlos pronto. Nos vamos a ver pronto, siguen más temas adelante, pero de mi parte el día de hoy con este tema sería todo. Les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo desde aquí de México. Saludos.